Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3. Desde ahora las clases serán totalmente en español porque quiero que escuchen y comprendan el idioma que están aprendiendo. Pondré subtítulos en inglés para los nuevos estudiantes, para los principiantes de habla inglesa. Así que comencemos. El tema de ahora serán los números cardinales, los números del 0 al 39. Primero vamos a practicar la pronunciación. Posteriormente veremos ciertas reglas y patrones a seguir para que te puedas memorizar estos números. Es muy sencillo, así que comencemos. Primero pronunciaré el número. Voy a darte 2 segundos para que tú lo repitas y seguiremos así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá haré una pausa. Recuerden que la Q y la U juntas se pronuncian como una K. 15. Es muy común que estudiantes nuevos pronuncien como 15. Así que la pronunciación correcta es 15. Bueno, sigamos. 16, 17, 18, 19, 20, 30. Vean que acá comienza un patrón, pero eso lo veremos en un minuto. Veamos esta regla, el número 1, acá está. Dice que uno cambia a un antes de un nombre singular masculino. Por ejemplo, un libro. Ahora la siguiente regla. Uno cambia a una antes de un nombre singular femenino. Por ejemplo, una silla. Todos los otros números que terminan en uno o una siguen el mismo patrón. Por ejemplo, este 21 sería 21 libros o 21 sillas, en el caso de que sea masculino o femenino. Es lo mismo con 31, 41, es el mismo patrón. Muy bien, veamos la regla número 2. Acá está en el 16 y en el 21. Dice que los números del 16 al 29 pueden ser escritos en palabras separadas. En este ejemplo, en el recuadro, nosotros tenemos una sola palabra, que es 16. Pero si separamos las palabras, podemos hacerlo como 10 y 6. En el otro ejemplo tenemos 21 como una sola palabra, pero podemos separarlo como 20 y 1. Acá está. Y así sucesivamente. Podemos separar el 20 y 2, 20 y 3, hasta el 20 y 9. Esta es la forma más común de escribirlo, pero en estos ejemplos, en este libro o en este curso, lo usaremos como una sola palabra. Muy bien, ahora vamos a practicar. Quiero que pongan pausa en este video y que lean uno a uno los números. Ahora que ya se saben los números del 0 al 39, creo que no tendrán problema con esta práctica. Muy bien. Muy bien, ahora que practicaron los números de esta tabla, vamos a seguir con la práctica de los números de teléfono. El ejercicio que quiero que ustedes hagan es decir los números de teléfono en español, pero uno a uno. Yo diré el primero: 631 0876.
Muy bien, ahora que hemos terminado la práctica, quiero recordarles que los números que ustedes tienen que memorizarse es desde el 0 hasta el 15, ya que los números desde el 16 siguen un patrón. Por ejemplo, este es 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8, 10 y 9, en el caso de que los separemos en dos palabras. Y se tienen que memorizar 20, 30 y posteriormente 40, 50, pero es el mismo patrón. Este es 20 y 1, 20 y 2, 20 y 8, 20 y 9. Lo mismo con 30, es el mismo patrón. 31, 36, 39. Como pueden ver es muy fácil aprender los números en español. Así que gracias por ver la clase. Hasta la próxima.